Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Bienvenidos los de Constitución. Bien, qué bueno es verles a todos acá. Me da mucho gusto verlos. Gracias a Dios por este tiempo, ¿cierto? Bien, pues continuamos con la serie Héroes de la Fe. Hoy vamos a ver la fe de Moisés, la primera parte, ¿sí? Vayamos por favor, abramos nuestras Biblias o prendámosla. Ahí en Hebreos 11:23, vamos a leer del 23 al 27. Cuando estemos ahí me dicen, ya llegué, estamos aquí, gloria a Dios, amén. Habla, Cordero. Como usted quiera. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Bien, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos exponernos también a tu palabra. Yo te ruego que me ayudes, Señor, que me des gracia para poder exponerla y le des también gracia a mis hermanos, Señor, para recibirla. Queremos ser no solo oidores de esta, sino seres, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría y entendimiento para aplicarla, Señor, a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿quién fue Moisés? Moisés es considerado uno de los más grandes líderes en la Biblia. Este representa a la ley de Dios, pues a él fue a quien se le dio la ley precisamente. En la transfiguración de Jesús, según los evangelios, el Señor se encontraba con Moisés y con Elías, ¿recuerdan? Estos representando precisamente a la ley y a los profetas, ¿sí? Moisés se convirtió en el líder y profeta del pueblo hebreo, llevándolos de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Fue precisamente ahí, en el monte Sinaí, donde Moisés recibió los mandamientos de Dios, que forman una base importante en el Antiguo Testamento, para los hebreos llamado el Tanaj, ¿sí? Ahora, tradicionalmente se le atribuye a Moisés la composición precisamente del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de nuestra Biblia, ¿sí? Según el Éxodo, Moisés nació en una época en la que Faraón egipcio estaba oprimiendo a los israelitas aproximadamente 300 años después de José, ¿sí? Es decir, de la semana pasada a ahorita, ¿no?, a lo que estamos leyendo, pasaron aproximadamente 300 años, ¿sí? Ahora, en ese momento el Faraón egipcio temía que los israelitas crecieran en fuerza porque veía que se reproducían muchísimo, ¿no? Entonces el Faraón dijo, no vaya a ser que tomen fuerza y que alguno de nuestros enemigos vengan a atacarnos y ellos hagan alianza y desde dentro ellos golpeen, ¿verdad?, y nos destruyan, ¿sí? Entonces el Faraón declaró, hizo un decreto y dijo que todos los niños nacidos varones de los hebreos deberían de ahogarlos en el río Nilo. Entonces la escritura dice que su madre, Jocabed, ocultó a su hijo recién nacido y en un arco de juquillos dejó que su bebé flotara río abajo. Dice ahí en Hebreos 11:23, dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Bueno, esto aconteció, ¿verdad?, por medio de la fe. Es decir, Dios estaba detrás de todo esto. Y ahorita vamos a ver algo interesante en ese verso. Entonces, este niño, Moisés, recién nacido, fue encontrado por la hija del faraón.
Dice la Escritura que lo adoptó y le dio nombre, un nombre egipcio que es precisamente Moisés, que es Mosé, que significa hijo o niño. El significado hebreo es Moché, se pronuncia Moché y significa, se deriva del verbo salvar y significa salvado de las aguas. Ahora, como hijo adoptivo del faraón, Moisés recibió un estatus real y se convirtió en un príncipe. ¿Sí? Sin embargo, nosotros no podemos ver a la luz de las Escrituras, ¿sí? O podemos ver más bien a la luz de las Escrituras que Moisés simpatizaba con los hebreos. Sí, simpatizaba con los esclavos, al punto en el que un día, pues conocemos la historia, ¿verdad? Vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, se metió, las cosas se pusieron intensas y terminó matando al egipcio. Y Moisés, temiendo por su vida, dice que huyó. Al día siguiente, cuando vio a dos hebreos que reñían entre ellos, él quiso calmar la situación y le dijeron: ¿a poco nos vas a matar como mataste al egipcio? Pues dice que él temió por su vida y se fue. Se fue de ahí. Y después de un tiempo, dice la palabra, que él huyó al desierto de Medián. Sí. Y ahí en el desierto vivió una vida austera, una vida ascética prácticamente, trabajando como pastor. Se casó con Sífora, ¿sí?, la hija del sacerdote de Midian, y mientras trabajaba como pastor, el relato bíblico, se escuchó la voz de Dios proveniente de un arbusto en llamas que no ardía. Sí. Ahora escucha. Moisés tenía aproximadamente 80 años cuando fue llamado por Dios. ¿Cuántos tienen 80 años aquí? Pues todos estamos a tiempo, ¿no? Aproximadamente 80 años tenía Moisés cuando sucedió esto. Las Escrituras dicen que Dios le dijo a Moisés que debía de regresar a Egipto para sacar a su pueblo escogido de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés expresó cierta renuencia, ¿no? Él temía que la gente no le creyera y que fuera demasiado difícil. De hecho, él le dijo: Señor, pero ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Pero el punto es que Moisés regresó a Egipto para exigir la libertad de los israelitas. Mis amados, debemos de decir que solo la fe pudo haber influido en tan grande decisión, ¿no? Porque había algo, se estaba proyectando algo mucho más allá de lo que ese simple escenario, ¿verdad? O lo que alcanzamos a ver, o lo que alcanzaba a ver Moisés en ese momento, en ese contexto. Ahora, nosotros debemos de entender lo siguiente, mis amados. Moisés no era ignorante de las promesas de Dios en cuanto al pueblo de Israel. Sí. Moisés fue instruido tanto en la tradición hebrea como en la egipcia. ¿Sabía usted eso? Vamos allá a Éxodo 2:1, por favor. ¿Estamos ahí? Bien. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, es decir, del muchacho, del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, para ver qué pasaba con el bebé. Paseándose sus doncellas a la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la abriese. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, es decir, a la mamá de Moisés. A la cual le dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, es decir, a su propio hijo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué.
El pasaje revela varios hechos acerca de Moisés, ¿no? En primera, que Moisés vino de la tribu de Leví, que era hermoso, ¿no? Nació durante los tiempos de dificultad en Israel y para salvarlo su madre lo escondió el tiempo que pudo, ¿verdad? Luego de que este bebé hubo crecido, era demasiado grande ya para esconderle, lo colocó en una arquilla de juncos. ¿Sí? Ahora aquí hay algo muy interesante porque el autor de Hebreos elogió a los padres de Moisés por mostrar fe en estos actos, ¿cierto? Y en Hebreos 11:23 dice que por la fe fue oculto. Fíjese, la palabra que se traduce como arquilla es la palabra teba, la misma palabra que se usa para el arca de Noé en Génesis 6:9. ¿Sí? De hecho, la palabra se encuentra solamente en estos dos pasajes. No hay otro pasaje que mencione esto. El autor aparentemente pretendía que cuando el lector leyera este pequeño navío que salvó al bebé de Moisés, de alguna manera recordáramos otro navío que también salvó vidas, que es precisamente el arca de Noé. Sí, hay una relación directa ahí. Ahora dice, ¿verdad?, el relato bíblico que fue encontrado por la princesa egipcia. El pasaje, mis amados, la realidad es que no dice, ¿sí?, qué princesa es o quién fue en sí, ¿no? Sin duda Faraón tenía muchas esposas, tenía muchos hijos. Si bien es cierto que la Biblia deja claro que Moisés fue llevado a la corte con los privilegiados de la realeza, no sugiere, que Moisés haya sido encontrado como por la futura reina de Egipto, ni tampoco que Moisés estaba destinado a convertirse en el próximo rey de Egipto. No lo dice como tal las Escrituras, ¿verdad? Pero vamos a decir que Éxodo 2, del 5 al 10, que ahorita leímos, concluye la historia de los intentos de Faraón por tratar de resolver el problema israelita que tenía entre manos. Y déjenme decirlo algo, y vemos algo aquí, varias situaciones muy extraordinarias y el control de Dios en medio de todo esto. En primera vemos la sabiduría de parte de la madre de Moisés por colocar, ¿no?, a este niño y de la manera en que lo hizo. Es posible, ¿verdad?, que la madre de Moisés conociera el lugar donde se bañaba la princesa. No lo sabemos. Puede que lo haya colocado, ¿verdad?, esperando que lo encontrara. No lo sabemos, ¿sí? Sea que haya previsto o no el resultado, lo que sí nosotros vemos a la luz de las Escrituras es que el corazón de esta mujer fue llevado a compasión cuando vio a este niño, ¿sí? El resultado fue precisamente que la hija del faraón criara al niño como si fuera suyo. Ahora, gracias a la hermana, la madre de Moisés pudo cuidar de él, alimentándolo de sus propios pechos, y ahora escúchame, y aparte se le pagaba por hacerlo. Sí. Aparentemente se le permitió cuidar al niño en su propia casa varios años. En ese entonces los niños no se destetaban como ahora, ¿sí? Mínimo, por lo menos fueron de 5 a 8 años que Moisés estuvo con su madre. ¿Sí? De 5 a 8 años. Después de esto Moisés fue creado como hijo de la hija de Faraón. Pero vemos algo muy interesante, y es que los años más importantes de una persona, el tiempo más importante de un niño, lo pasó con su mamá. ¿Sí? Por supuesto, siendo instruido por ella, por sus padres, acerca de quién era Dios. ¿Sí? Ahora, por la relación, repito, que tuvo con su propia madre, es muy posible, mis amados, que Moisés creciera conociendo que era israelita de nacimiento y creyendo en el único Dios verdadero del cielo y de la tierra. Es lo más probable. Sí. Ahora, esto es muy interesante porque Faraón, mis amados, no solamente fracasó al tratar de impedir que Israel se multiplicara, también, debido a sus intentos de incapacitar a Israel, la persona que eventualmente conduciría a Israel para la libertad fue criado en su propia casa. Cuando niño, el libertador fue incluso amamantado por su propia madre hebrea a expensas de Faraón. Es decir, Faraón estaba proveyendo para que para que creciera sano ese niño, que creciera fuerte, inteligente. Tenía todo lo necesario. Y Faraón era quien estaba proveyendo de eso. Sí. La historia de nacimiento de Moisés y sus primeros años de vida, mis amados, nos da un buen ejemplo acerca de la providencia de Dios en acción. Es decir, que Dios tiene todo bajo control.
Dios tiene todo bajo control. Por más espesa, mis amados, que se vea la noche, por más difícil que se vea la situación, los planes de Dios se cumplen. Sí o sí. Hebreos 11:24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y se rehusó. Moisés pudo quedarse en casa de Faraón. Escúcheme, disfrutando de las comodidades que tenía por el hecho de pertenecer a la casa real. Moisés mostró fe cuando dejó que Dios fuera quien trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Sí. Mire, el mundo dice, si quieres saber si eres un hombre exitoso, fíjate en qué auto tienes, en la ropa que usas, en la casa en la que vives. Y Moisés renunció a los mejores carros, a las mejores prendas de ropa y al palacio. Ahora, que el mundo piense así es natural, ellos viven en el aquí y en el ahora. Pero que este pensamiento more en alguien que dice ser hijo de Dios, la fe llevó a Moisés a rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón y le hizo preferir la adopción del Dios único y verdadero. Moisés no estimó los beneficios ofrecidos por ser parte de la familia real de Egipto. Escogió antes ser maltratado, según la Escritura, junto con el pueblo de Dios. Y esa es una gran lección para nosotros, mis amados. Él tenía acceso a todo lo que quería. Estaba en una posición sumamente cómoda, teniendo acceso a todo lo que su carne le pedía. Sin embargo, dice que él escogió antes ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Sí. Esta escogiendo en el versículo 25 de Hebreos 11 denota una resolución deliberada. No es un impulso precipitado. No fue una emoción. No tomó una emoción en base a una experiencia. Escúcheme. Escogió. Puso las cosas sobre la mesa. Valoró. Meditó. Y concluyó escogiendo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado que la fe es ciega? Bueno, eso no viene en la Biblia. Ese proverbio está a un lado del ayúdate que yo te ayudaré. Y el que madruga, Dios lo ayuda. Cuando nosotros observamos a la luz de las Escrituras a los hombres de fe, no vemos a ninguno que no haya considerado primero las cosas. Es decir, ninguno actuó de manera impulsiva, sino consideraron lo que Dios establece y concluyeron en base, escúcheme bien, en base a una verdad, en base a algo tangible. Sí. La fe, mis amados, no atenta contra la razón. Ahora, miren, por ejemplo, vemos en Hechos, ahí en Hechos 4:19, si quieren no vaya, pero cuando son aprendidos los apóstoles, ¿no? Cuando ellos le dijeron, pero ¿por qué lo están haciendo? Lo que respondieron los apóstoles fue, a ver, juzguen ustedes concluyan, ¿será justo que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Vamos a usar el sentido común. Apelaron, ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles? Apelaron a la razón. Es muy triste que hoy en día, miren, uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día en el mundo es que precisamente la gente ha perdido la razón, mis amados. El pecado es el que atenta contra la razón. Las ideologías y las filosofías que operan hoy en día en el mundo van en contra de la razón. No tienen un sustento verdadero. No tienen un sustento real. Son ideologías. Son ideas. Bueno, no confundamos jamás la fe con algo así. Con algo que se me ocurra. Con algo extremo. Es que tengo mucha fe. Por eso voy a hacer algo grande, algo extremo, porque tengo mucha fe. No.
Eso no es fe. Los apóstoles dijeron, concluyan ustedes, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios. Ustedes concluyan. Moisés rehusó ser parte de la realeza, rehusó ser parte de la familia más poderosa del mundo en ese tiempo y escogió otra cosa. Y a lo mejor es donde muchos se confunden y dicen, es que eso está fuera de la razón. Y ahorita vamos a ver que no está fuera de la razón. Vamos a ver por qué. Porque hay una razón. Es decir, Moisés concluyó en algo porque tenía un sustento. Porque sabía que recibiría algo. ¿Qué fue lo que escogió Moisés? Rehusó, repito, ser parte de la realeza, rehusó ser parte de la familia más poderosa del mundo en ese tiempo y escogió otra cosa. ¿Qué escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Y aquí entramos a esos tonos grises de la fe, ¿no? Esos detalles que no nos gustan o no nos gustaría que existieran. Pero la realidad, mis amados, es que lo vemos en la vida de todos aquellos que prefirieron seguir a Dios que seguir el rumbo en sus vidas en ausencia de este. La fe verdadera nos llevará, mis amados, muchas veces, escúchenme bien, a padecer. Nos llevará a luchar, a transitar por caminos incómodos, nos llevará a momentos estrechos de angustia y de pesar, donde constantemente tendremos que escoger deliberadamente un rumbo a tomar. ¿Hacia dónde voy a conducirme? Y lo hemos dicho antes, vivir en fe no es vivir cómodamente y que todo resulte bien sin esfuerzo alguno. Eso no es fe. Un hombre de fe no es aquel que consigue sus metas y sus sueños. Un hombre y una mujer de fe es aquel que está dispuesto a obedecer a Dios, no importando las circunstancias y las consecuencias. Eso es fe. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El mundo tiene comodidades, ¿cierto? Muy deseables para algunos. Tiene comodidades que ofrecer, pero son temporales, son momentáneas. Mire, cuando nosotros observamos la cultura del antiguo Egipto, nos toparemos con una promiscuidad muy evidente. Solo para que nos demos una idea de esto, pero tanto la necrofilia como la zoofilia eran prácticas comunes, ¿sí? Sobre todo en la familia real, porque ellos tenían la idea de que de esa manera honraban a sus ancestros muertos. Y tenían en mente la reencarnación también. Se hacían unas cosas terribles, ¿sí? Era muy común, escúchame, que los jóvenes desde una muy temprana edad tuvieran este tipo de prácticas. Mire, el diccionario bíblico ilustrado CLIE sugiere que la connotación de la expresión del autor de Hebreos en este pasaje se refiere a este tipo de deleites temporales de pecado. Es decir, una promiscuidad y acceso al placer más básico y bajo del hombre, como lo es la comida, la bebida y los pecados sexuales. Moisés tenía acceso a todos estos deleites carnales. No era como, miren, hace algunos años me platicaba un brother, ¿no? Que en el grupo de jóvenes, no voy a decir de qué iglesia, no me pregunten, pero una hermana, ¿no? Una joven ahí, pues a manera de testimonio, comentó que ella había sido tentada, ¿no? Por un chavo, ¿no? O sea, en el sentido de, ¿no? Y yo, pues fui tentada a tener una relación con un chavo, ¿no? Entonces, no, pues gloria a Dios, pero prefería al Señor. Y a manera de carrilla y cura, pero le empezaron a preguntar, ¿no? Y pues el chavo era guapo. Y ella dijo, pues no era muy guapo, ¿no? Dijo, bueno, pues tenía dinero. Pues no tenía dinero. Dijo, bueno, pues era bien lindo, ¿no? Era muy buena onda. Y dijo, pues no, tampoco. Y dijera, no, pues esa no es tentación, ¿no? Tú corriste por tu vida, pero nunca hubo una tentación ahí, ¿no? Bueno,
Moisés tenía acceso a esto. ¿Sí me explico? O sea, Moisés sí tenía acceso a esto. No es como, no, es que yo renuncié, ¿no?, a todas las mujeres del mundo y todo chimoltrufio el amigo, ¿no? Y dice, no, compadre, no es cierto, no renunciaste mucho. O sea, no os hagáis, ¿no? Bueno, Moisés sí tenía acceso a todo esto. Sí. En la posición, por la posición en la que estaba. Él sí tenía acceso a riquezas. Él sí renunció a riquezas. Él sí renunció a comodidades, a estatus, a poder y a todos los deleites que en esa cultura, ¿verdad?, practicaban. Y lo hizo a un lado. Porque al final, mis amados, debo decir que esos deleites son momentáneos y son pasajeros. Miren, hay algo común entre estos deleites y el padecimiento a causa de la fe. ¿Sabe qué es? Que ambas cosas son pasajeras. Tanto los deleites como las aflicciones. Tanto los deleites como los padecimientos son pasajeros. Pero, digan conmigo, pero la recompensa de la una a la otra es totalmente diferente. Marca una línea totalmente distinta. Sí. Tanto una como la otra pasará. Un deleite lo vas a disfrutar en algún momento y va a pasar. Un momento de dificultad lo vas a padecer por algún momento y pasará. Pero tendrán repercusiones distintas en nuestras vidas y marcarán un destino distinto en nuestras vidas. Por eso el apóstol Juan, ahí en su primera carta, 1 Juan 2:15, dice lo siguiente. Dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Fíjese lo que dice Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una característica de aquel que ama al mundo es que ama lo del mundo. ¿Sí? Ama los deleites del mundo, aquello que satisface los deseos de su carne. Y aquel que ama al mundo y las cosas de este mundo está ajeno al amor de Dios. No existe tal relación con Dios. Santiago 4:4 lo dice de una manera muy fuerte. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere con el mundo? Por supuesto que no estamos hablando en el mismo contexto que Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando ellos se están refiriendo en este sentido, se refiere precisamente a la ideología, al pensamiento del mundo, a las prácticas del mundo, cómo piensa el mundo. De eso está hablando. Aquí en Santiago es precisamente de eso está hablando, de los deleites de la carne, de satisfacer el pecado en nosotros, de asimilar, escúchenme bien, de asimilar nuestros pensamientos a los pensamientos del mundo. No podemos pensar igual, mis amados, no podemos coincidir y concluir igual que el mundo. De verdad es bien desesperante de repente ver cristianos o personas que se digan cristianos que concluyen en muchas cosas que hoy en día están pensando allá afuera. Mujeres dentro de la iglesia que están buscando sentirse empoderadas y pasar por encima de sus maridos. O cristianos que terminan diciendo, bueno, es que Dios es amor, no pasa nada que dos personas del mismo sexo se casen. Y el afán no es infundir odio ni mucho menos, ¿verdad? Pero no podemos concluir y pensar igual que el mundo. Y podemos tomar muchos otros ejemplos. ¿Cómo sé que estoy concluyendo en eso? ¿Cómo sé que pienso igual que el mundo? Mis decisiones, mi vida, lo que digo, lo que hago. El versículo 16 de ahí de Juan, 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pareciera que Moisés es quien escribió esto, ¿no? Pareciera que fuera Moisés quien escribió esto. El mundo pasa. La razón por la que el creyente no debe amar el sistema del mundo, ¿verdad?, es precisamente eso. Es de carácter temporal, es pasajero. El mundo, mis amados, según las Escrituras, se encuentra en un proceso de continua desintegración y se encamina de una forma inevitable a la destrucción. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No dice el que va a la iglesia. No dice el que se sabe algunos pasajes de la Biblia. No dice que el que de repente escucha alguna que otra enseñanza por su celular. Dice el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. El Evangelio de Marcos. Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús voltea y les dice, mi madre y mis hermanos. Y dice el Evangelio que volteando a ver, señalando a sus discípulos, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es llamado mi hermano, mi madre y mis amigos. Sí. El problema es que muchas veces nosotros nos sentimos familiarizados con Dios. Y nos olvidamos que precisamente el hecho de que nosotros formamos parte de Él es la obediencia. Eso es lo que nos define. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es fe. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios permanece. Es inmutable, es permanente, no cambia. Los que siguen la voluntad de Dios son parte de su pueblo para siempre. Mientras Dios ofrece vida eterna a sus hijos, la era presente del mundo está condenada a perdición. Sí o sí. Todo se acaba. No importa cuánto inviertas, todo se destruye. Nosotros nos estamos muriendo. Así es. Bueno, según Hebreos 11, Moisés entendió esto. Y la motivación en su corazón, mis amados, eran cuestiones eternas y no perecederas. Eran cuestiones que trascendían a la eternidad. Cuán importante es que nosotros entendamos esto. Yo estoy convencido, mis amados, que si nosotros nos acercamos más a este entendimiento y lo vivimos, a medida en que nosotros nos encaminamos a esto, nuestras decisiones serán mucho más sabias y mucho más piadosas. El día a día, el afán de la vida nos distraen tanto y precisamente nos alejan de esto. Y nos hacen poner nuestra mirada en cosas que no tienen por qué estar ahí. No tendrían por qué. Sí. Pero fíjese a lo que estaba concluyendo Moisés. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, de nuevo, teniendo, esto tiene que ver como considerando, consideró, concluyó, consideró con más valor la voluntad de Dios que las riquezas de Egipto. Consideró, valoró. Miren, mis amados, en veces nosotros preferimos un mejor trabajo, ¿verdad? Mire, ya me ha pasado un par de veces. No me pregunte quién porque tampoco le voy a decir. Pero, hermano, ore por favor por un trabajo. No tengo trabajo. Ore. Todo, ¿verdad? Me acuerdo todos los miércoles. Servicio de oración. Hermanos, oren por un trabajo. Hermanos, oren por un trabajo. Un día llegó y dijo, hermano, Dios me dio un trabajo. Gloria a Dios. Pregúnteme si volvió los miércoles de oración.
amados, dice, ¿no?, que consideró que había mucha más riqueza. Moisés tuvo por mayor riqueza la voluntad de Dios que todo lo que Egipto podría ofrecerle. Ahora, con esto no estoy diciendo que está mal pedir un trabajo. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero cuán importantes son las motivaciones y las prioridades en nuestro corazón. Y hemos hablado muchísimo acerca de eso. Muchísimo. Moisés tuvo por mayor riqueza hacer lo que Dios dice. ¿Y qué con nosotros? ¿Y qué con nosotros, no? Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde se encuentra nuestro tesoro? Miren, a lo mejor alguno dirá, yo no tengo problema con las cuestiones materiales, con la economía. ¿Sí? Mi tesoro no está ahí. Y estoy claro con eso. Pero ¿dónde está? Porque puede que nuestro tesoro esté en nuestros hijos o en nuestro esposo. Es que si mi hijo se muere, me muero con él. Seguramente se ha de sentir eso, ha de ser sumamente desgarrador, ¿no? Yo soy papá, tengo 2 hijos y jamás me gustaría experimentar eso. Y sé que es complicado. Pero debemos de entender y crecer en ese sentido como padres, ¿sí?, que nuestra vida no gira alrededor de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso, pero nuestra vida gira en torno a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Y si somos prudentes en eso, nuestros hijos se verán beneficiados. Nuestros hijos estarán cubiertos, estarán bajo la voluntad de Dios. Pero tengo que hacer lo que me corresponde. Pero no puede nuestras vidas como padres girar en torno a nuestros hijos, ni tampoco mi vida puede girar en torno a mi esposa o esposa en torno a su esposo. Debo de amarla, debo de cuidarla, de proveerle. Y las esposas deben de sujetarse de sus esposos, de respetarlos. Pero no giran nuestras vidas en torno a eso. ¿Sí me explico? Ni en el trabajo, ni en absolutamente nada. Debo decir que aquellos que se mantienen caminando con muletillas y pretenden vivir o caminar conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano, el Señor le hará así a su muletilla. Porque el deseo de Dios, la voluntad del Señor, es que nosotros dependamos de Él y no de nadie más. De Él. Debe de ser muy devastador cualquiera de las circunstancias que he comentado, cualquier pérdida, pero mi vida no puede girar en torno a eso. Es en Dios. ¿Sí? Ahora, hay algo muy interesante que leímos aquí en Hebreos 11:26. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Eso está muy interesante, ¿no? Probablemente Moisés no sabía en ese momento, pero su decisión de servir a Dios y a su pueblo lo puso en compañía de Jesús, ¿sí?, quien sufrió para dar libertad al hombre, que precisamente padeció para redimirnos. Muchos comentaristas coinciden en ese sentido que Israel tipificaba a Cristo. Los sufrimientos de Israel eran sufrimientos y aflicciones de Cristo. Mire, Pablo se identificó así también como parte del pueblo de Dios y parte de las aflicciones de Cristo. Y el autor de Hebreos hace exactamente lo mismo con Moisés. En 2 Corintios 1:5 dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El apóstol Pablo lo dice a los colosenses también: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es identificarse con los padecimientos de Cristo. No es que el apóstol Pablo o los padecimientos de la iglesia o de algún servidor completen la obra de Dios. Bueno, el autor de Hebreos está haciendo exactamente lo mismo con Moisés. Es decir, está relacionando directamente a Moisés con Cristo por los padecimientos. Es parte
La decisión de Moisés de servir a Dios y a su pueblo, repito, lo puso en compañía de Jesús como parte del padecimiento y vituperio de Cristo. Sí. No hay otro camino a transitar. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Concluyó, él rehusó, desechó lo que le ofrecía Egipto, lo que le ofrecía el mundo, sí. Lo hizo a un lado, él puso las cosas sobre la mesa, lo meditó y concluyó. Concluyó en algo, ¿sí? Y dice que lo que hizo fue poner su mirada en el galardón. Quitó los ojos de toda otra consideración y fijó la vista en la eterna remuneración. Por eso es tan peligroso, mis amados, es tan peligroso que nosotros prediquemos un evangelio terrenal, un evangelio pasajero. ¿A qué voy con esto? Dios quiere bendecirte con cosas terrenales. Dios quiere bendecirte con carros, casas, dinero, trabajo. Es tan peligroso eso. Porque cuando eso se recibe, en cualquier momento se puede perder, en cualquier momento se va. ¿Y luego? ¿Y luego? No sé si me explico. El evangelio, mis amados, el evangelio lo que ofrece es precisamente una reconciliación con Dios y una vida eterna. Plenitud, esperanza eterna. Algo que absolutamente nada puede dar. Imagínense rebajar al Dios de toda la gloria con Bill Gates. Es decir, él, ¿verdad? Un hombre exitoso y con mucho poder, puede darte lo que muchos evangelistas dicen que Dios da. ¿Me explico? Y mire, todavía voy a rebajarlo más. Pero lo que puede hacer un narcotraficante por ser cruel, despiadado y estar en el lugar que tiene que estar. Y tener mucho dinero y tener casas. Incluso, escúcheme, deja a un lado la droga y mujeres. No. Tener una buena familia. Tener una esposa, unos hijos, pero tener mucho dinero a base de matar a otros, porque existe tal cosa. Yo conozco gente que está inmiscuida con el narcotráfico, que no consumen drogas, que tienen una bonita familia. ¿Me explico? Como que es un bajón, ¿no? Decir que Dios ofrece o que lo que Dios hizo en la cruz, lo hizo para darte lo que ese hombre puede conseguir sin él. No, mis amados, lo que Dios ofrece es un galardón eterno. Solo eso pudo motivar a Moisés para hacer lo que hizo. Solo eso. ¿Cuál es la razón por la cual cantamos como la profeta aquella, ¿no? Y tropecé de nuevo con la misma piedra. Y una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos puesto nuestros ojos en el galardón eterno. Porque no es suficiente lo que Dios nos ofrece. Y me sigo conformando con lo que el mundo me da. Por eso es que sigo recurriendo a esos pecados. Y sigo deleitándome en la concupiscencia de mi corazón. Y sigo practicando eso. Porque mi mirada no está fija en el galardón eterno. Sí. Dice, por la fe dejó a Egipto, versículo 27, no temiendo la ira del rey. Es decir, no solamente dejó todo aquello lo cual tenía
acceso, todos los placeres para su vida, ¿verdad? Posición, ¿sí? Placeres que se le ocurra, ¿sí? Los que tuviera, las concupiscencias del corazón de Moisés, porque a lo mejor nosotros decimos mujeres, pues a lo mejor y no era la debilidad de Moisés, pero tenía otras, ¿me explico? Pero renunció a todo eso, ¿sí? Y no solo eso, sino que puso su vida de por medio, arriesgó su vida, ¿sí? Se estaba enfrentando al hombre más poderoso del mundo en ese entonces. Al hombre más poderoso del mundo, dice, no temiendo la ira del rey. Dice, ¿por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Los ojos naturales de Moisés podían ver el peligro del faraón, seguramente. Pero él entendió, mis amados, el peligro de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto. Sin embargo, su ojo de fe pudo ver al invisible y entendió que Dios era un factor mucho más grande en su situación que un faraón enojado. Jesús dijo, miren, no teman a aquel que puede destruir solamente el cuerpo, pero no destruye el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma. ¿Y a quién se estaba refiriendo? ¿A Satanás? A Dios. A Dios. De nuevo, la fe de Moisés lo llevó a concluir, a ver, o tengo por enemigo a Faraón, al hombre más poderoso del mundo, o tengo por enemigo a aquel que creó al Faraón y este mundo. ¿Por cuál decido? ¿Por qué bando me voy? ¿Usted por cuál bando se va? Porque a veces es tan absurdo, de verdad lo digo, con mucho respeto y cariño, pero de veras que como creyente le tengamos más miedo al diablo que a Dios. Porque hemos creído un montón de cuentos. Que le tengamos más miedo a la Llorona, ¿verdad? A una chamaquita vestida de blanco, ¿no? A un tipo con cuernos rojo, con cola y trinche, que al Dios Todopoderoso. Es absurdo, ¿no? Bueno, la fe, como vemos a Moisés, lo llevó a concluir. De nuevo, resolvió. No fue algo impulsivo. Repito, la fe, mis amados, no atenta contra la razón. Sí. No atenta contra la razón. Ahora, es muy interesante porque, mire, déjeme decirle algo. Todo esto no fue recompensado por el pueblo de Israel, ¿sabe? Todo lo que Moisés hizo y todo lo que hemos estado hablando, no recibió ni un gracias de la gente a la cual salvó o cual liberó de Egipto. Dejó todo lo que tenía, ¿verdad? Miren, vamos a ponerla. Dejó todo lo de Egipto, ¿verdad? Todo lo que hemos mencionado. Pero a sus 80 años, él era un pastor. Él tenía carne, él tenía una esposa, él tenía alimento, tenía donde vivir. ¿Qué necesidad tenía? Cualquiera a sus 80 años que tiene para vivir, dice, yo ya la hice, ¿no? Sin embargo, Moisés, ¿no?, decidió obedecer a Dios. Y no hubo, repito, ninguna remuneración de parte del pueblo, ni un gracias. Y esto nos enseña muchísimo a aquellos que servimos. No lo esperemos del pueblo. Al contrario, ¿sabe qué recibió Moisés del pueblo? Recibió un pueblo testarudo, necio, de dura cerviz, y que hablaba en contra de él constantemente. Constantemente hablaba en contra de Moisés. No estaba de acuerdo con Moisés en nada. Y cada rato renegaban, y cada rato lo ponían en aprietos. Y cuando Dios quería traer castigo, ¿sabe qué hacía Moisés? Intercedía por ellos. Fue un trato de parte de Dios, por supuesto, pero rogaba por ellos. Dice ahí que lo consiguió Moisés, dice, porque se sostuvo. Y esto es muy interesante. La idea es tomar fuerza. Esta frase se vincula con el consejo precisamente que le da Pablo a Timoteo.
Cuando dice en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es decir, para nosotros poder soportar ese tipo de aflicciones por el Señor, necesitamos sostenernos, tomar fuerza. Tiene que ver con eso, con estar agarrados de la gracia de Dios, de lo que el Señor da, de la obra del Señor en nuestras vidas. Sí. Poniendo nuestros ojos precisamente en el invisible. El hecho de creer, ¿verdad?, lo que Dios dice a pesar de que nuestros ojos naturales no lo ven. Termino con Romanos 8:18. Acompáñeme, por favor. Romanos 8:18. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto, dice, esto es real, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Ahora, quiero dividir los padecimientos. Hay dos tipos de padecimientos que vive el creyente. Sí, aquí quiero hablar del creyente, del nacido de nuevo. Sí. Uno es aquel padecimiento precisamente por voluntad de Dios, por una obra de Dios, sí, por una obra exclusiva, un llamamiento de parte de Dios, como lo estamos viendo en este contexto de Moisés, que padeció, ¿verdad?, sufrió, escogió aún a pesar de todo eso, Moisés, servir a Dios, y por supuesto Dios trató. Y hay otro tipo de padecimiento que es a causa de nuestra negligencia y nuestra desobediencia. Cuando tomamos malas decisiones, cuando somos negligentes, cuando las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan. Para ambas, mis amados, para ambas, le hablo al creyente, por supuesto que Cristo es la solución. Para ambas, Dios da esperanza y Dios dice: yo estoy contigo y te doy fuerzas. En el momento más complicado, Dios no quita consecuencias, mis amados, jamás hará eso. Porque es necesario que aprendamos, es necesario que crezcamos, que nos arrepintamos. Sí. Pero en todo caso, Dios está ahí. Y Dios lo conoce. Y fíjese la idea en Apocalipsis, cuando habla acerca de que los redimidos ya no sufrirán más. Hay dos tipos de contextos también, no me voy a ir ahí, pero hay unos que es precisamente por persecución a causa del evangelio, y otra es por causa del pecado, porque el pecado nos pegó en la torre y por eso pasamos lo que pasamos. Pero para ambas hay una promesa: que Dios será nuestro consolador, que habrá recompensa y que disfrutaremos el galardón que el Señor nos ha dado por gracia. ¿Me explico? Aquellos que hemos obedecido. Sí. Y yo no sé en qué situación podamos estar alguno de nosotros, padeciendo a causa de un llamamiento específico de Dios. Y por supuesto, repito, pues el Señor se encarga no de sacar el cobre y tratar cosas. Y por otro lado, padecimiento por decisiones que hemos tomado y el pecado nos ha alcanzado, ya sea desde antes de venir a Cristo o aún estando en el Señor. Pero para cualquiera de las dos, necesitamos entender, mis amados, que la recompensa de parte de Dios, el permanecer en Él, valdrá la pena. Y el trato que Dios tenga para con nosotros será bien para nuestra vida. Será bien para nuestra vida. Todo lo que viene de parte de Dios para con nosotros es bueno. Job concluyó en lo siguiente: no hay despropósito alguno en todo lo que acontece. No hay despropósito alguno. Todo tiene un propósito. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
lo que Dios ofrece es mucho mejor que lo que el mundo nos puede ofrecer. Es mucho mejor. Señorita, señoritos, lo que Dios te ofrece es mucho mejor que el hombre o la mujer más linda del mundo. Es mucho mejor que cualquier otra cosa. No te vayas por lo que perece. Ve por lo eterno. Pon tus ojos como Moisés, como viendo el invisible, porque solo ahí podemos sostenernos. Solo ahí tomaremos fuerza para poder tener la valentía de enfrentar al mundo y poder renunciar a todo lo que nos ofrece. Poder vivir en santidad, teniendo puesta la mirada en el galardón. Solo así. Oramos a Dios. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No permitas que nuestros ojos consideren otras cosas mejor de lo que tú nos ofreces. Que no nos distraigamos, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, Señor, donde cada vez es más complicado poder recibir frutos, Señor, de la tierra que trabajamos. Los afanes, las ideologías, todo lo que está afuera, Señor, hemos de reconocer que han golpeado fuerte a la iglesia. Vivimos en tiempos difíciles. Ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia para poder resistir los dardos del enemigo y mantenernos firmes. Ayúdanos a no distraernos, Señor, y mirarte a ti como esa recompensa, como ese galardón eterno, y que no nos conformemos con las cosas que son pasajeras, esos pequeños deleites momentáneos que nos llegan, Señor, nos llevan a destruir nuestra familia, nuestra vida, a la gente que amamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón íntegro, un corazón sin doblez. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Y aún todo lo que acontece en nuestras vidas, sea por consecuencia nuestra, Señor, o porque es el camino el cual tú nos has llevado, todo, Señor, lo que acontece, Padre, es a bien. Porque tú estás con nosotros y no nos dejas. Tú prometiste, Jesús, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos en ti, pues tú has vencido al mundo. Señor, que en cada uno de nuestros corazones haya esa garantía y que podamos abrazar esa verdad y que podamos caminar, Señor, en ello. Que nuestras decisiones estén basadas precisamente en la confianza en tu palabra. Que concluyamos bien. Que pongamos las cosas sobre la mesa, que meditemos en lo que has dicho, en lo que has hecho, en quién eres tú, y en todo lo que el mundo e incluso nosotros mismos, Señor, podemos poseer por nuestras propias fuerzas, y que decidamos bien. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, pues que Dios les bendiga. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. El Señor les bendiga, que el Señor nos ayude, porque todos necesitamos crecer en esto, ¿verdad? De alguna u otra manera necesitamos crecer en esta. Bueno, pues nos vemos el miércoles, ¿sí? Para aquellos que pueden conectarse por Zoom, nos vemos el miércoles. Y el sábado de la mañana también por ahí nos vemos, ¿sale? Que Dios les bendiga. Saludos en casa, por favor.